Hola centuriones, soy Carso y hoy os traigo el vídeo de una batalla y en ella podréis ver cómo uso la gran mayoría de comandos o movimientos que enseñé en vídeos anteriores. Se trata de la batalla de Abrito, pero antes conozcamos algunos detalles de esta batalla. La batalla de Abrito ocurrió en el año 251 después de Cristo, en la provincia romana de Mesia Inferior. Veamos a ver dónde fue eso. Vale, aquí tenemos las provincias romanas, pues esta de aquí. ¿Vale? Mesia Inferior, al lado de Dacia, Tracia, Moesia Superior. ¿Vale? Bien, ya la tenemos localizada. Esta batalla representó un hito crucial en la decadencia del Imperio Romano. Este enfrentamiento entre las legiones imperiales comandadas por el emperador Decio, ¿vale? Lo tenemos aquí, emperador Decio, y una coalición de tribus bárbaras comandadas por el rey godo Niva, culminó en una aplastante derrota romana. Podemos ver un grupo de guerreros godos. Esta batalla se enmarca dentro de una serie de invasiones bárbaras que asolaron las fronteras romanas a mediados del siglo III. Vamos a verla. Vale, precisamente por esta zona. La presión ejercida por los godos sobre el imperio era cada vez mayor y Decio se vio obligado a emprender una campaña militar para repeler la amenaza. Esta batalla se desarrolló en un terreno pantanoso, lo que favoreció enormemente a las tácticas de guerrilla de los godos. Los romanos, acostumbrados a las batallas campales en terreno abierto, se vieron sorprendidos por la emboscada y sufrieron numerosas bajas. La muerte de Decio y su hijo en combate durante la campaña supuso un duro golpe para la estabilidad del imperio. La derrota de Abrito minó la moral de las legiones y facilitó nuevas incursiones bárbaras. Este evento marcó el inicio de una etapa de crisis y decadencia que culminaría con la división del Imperio Romano en dos partes. Lo que conocemos como Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. Ahora que ya nos hemos situado un poco, ¿vale?, en el contexto histórico, veamos cómo es dispuesto el campo de batalla. En medio de una zona pantanosa tenemos a Decio y a sus legiones, ¿vale? En este lado de aquí tenemos a Decio, ¿vale? Vamos a cambiar, ponerle bien el nombre, emperador Decio, ¿vale? Bien, vale, he pinchado señalando la ficha, botón derecho y ya puedo entrar a las distintas acciones. Bien, emperador Decio y a sus distintas legiones, ¿vale? Con la información que he encontrado por internet, pues hay 3 legiones que son las que nombran como más posibles que participaron. La Legio 14 Gémina, la Legio Séptima Claudia y la Legio 4 Flavia Félix, ¿vale? El emperador Decio junto con su guardia pretoriana, ¿vale? Esto es un acceso rápido. Si pongo el cursor encima y le doy a la tecla Alt, pues me permite ver la carta, ¿vale? Si lo que solamente quiero hacer un pequeño zoom, daría la tecla M y me saldría también, pues, las fichas que tendría encima, todo lo que hubiese encima de las fichas, ¿vale? Me podría mover. Bien, también había más unidades, pero no deja claro los lugares que he estado viendo, ¿vale? No deja claro cuál era. Lo que sí decían que eran unidades auxiliares o corps de otras legiones, ¿vale? Para representarlo he usado la Cor Cantarorum, la Cor Britonum y la Cor Calorum, ¿vale? Como he dicho, estamos en una zona pantanosa,
¿vale? Y los romanos han sido llevados dentro de esa zona pantanosa para llevarla a esa trampa. ¿Vale? Con respecto al ejército godo, aquí tenemos al rey Niva. Vale, vamos a ponerlo. Rey godo Niva. Bien, el rey godo Niva está junto con sus nobles juramentados. ¿Vale? Están esperando a que lleguen los romanos, los llevan hacia la trampa. Y le acompañan 3 unidades de lanceros germanos. ¿Vale? O sea, son nobles y 3 unidades de lanceros germanos. Vale, ¿dónde está el resto del ejército godo? Vale, pues se encuentra oculto, ¿vale? A la espera de que lleguen los romanos a la posición que ellos desean. Bien, este ejército, bueno, vamos a hacerlo, ¿vale? Lo he preseleccionado anteriormente, ¿vale? Y lo he barajado y lo he ocultado para no saber dónde está cada unidad, ¿vale? Realmente sé qué unidades son. Vale, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Bueno, lo que acabo de hacer es agruparlas todas y teniendo todas seleccionadas, dejando el cursor encima, ¿vale? Dejando el cursor encima de una de ellas, le doy, perdón, dejando el cursor encima de ellas y teniéndola pulsada en esa sin soltar el botón del ratón, le doy a un número cualquiera del teclado y me las coloca todas en fila una y otra, ¿vale? Bien, vamos a darle la vuelta, uso la tecla F para darle la vuelta y vamos a ver las unidades que van a participar en la emboscada. Tenemos unos emboscadores nocturnos, ¿vale? Estos son emboscadores nocturnos, unos garroteros germanos, javelineros germanos, hostigadores con flamea, otros hostigadores con flamea, garroteros germanos, ya llevamos 2, cazadores, estos son unidades que van a disparar bien desde lejos, emboscadores nocturnos, ¿vale? Otros garroteros germanos y javelineros germanos. Vale, estos serían el ejército o parte del ejército del rey Niva. Bien. Vamos a barajarlos, ¿vale? Bueno, vamos a darle primero la vuelta para no saber dónde están cada uno, ¿vale? Y teniéndolos todos seleccionados, le doy a la tecla G de gato, G, y me lo crea un mazo. Bueno, lo tengo oculto a la vista, se supone que es una opción que para cuando las tengo boca abajo el contrario no las vea, ¿vale? Como si las tuviera en mano, ¿vale? o oculta. En este caso nos da igual, ¿vale? Para este juego. Bien, ya tenemos aquí las 10 cartas y ahora las vamos a barajar, ¿vale? Las seleccionamos, pinchamos, tecla R, ¿vale? Y si os dais cuenta, hace ahí una cosilla rara, ¿vale? Eso es que se están barajando, ¿vale? Ya las tenemos barajadas. Y ahora vamos a ir colocándolas en esta zona, en estas fichas, en estas losetas de bosque, ¿vale? Que en este caso no son bosques, lo he puesto así para limitar un poco la zona donde sería la emboscada, ¿vale? Y representa pues hierba o pequeños troncos, demás, pero no tienen las reglas del bosque, ¿vale? No, se entiende que estarían en esos pequeños árboles, en esas pequeñas ramas, estarían ocultos, arrodillados o tumbados. Bien, coloco primero la carta, ¿vale? Importante para que lo sepáis, ¿cómo sé dónde está orientada la carta? Bien, si os veis este simbólico, ¿vale? Es como lo veríamos bien, ¿vale? En plan natural. Y ahí nos están dando la clave hacia dónde se orienta la carta. Aquí es fácil, ¿vale? Porque vemos dónde tenemos los atributos. Pero en la carta boca abajo, bien, pues hacia donde apunta la parte superior del emblema del ejército, ¿vale? Bien, vamos a colocar otra, ¿vale? Para girarla uso la tecla E, ¿vale? O puedo usar la tecla Q, ¿vale? Puedo usar cualquiera de las dos. Y una vez que la tengo en la posición que quiero, pues la suelto.
Sigo colocando cartas, ¿vale? De esta forma, como yo voy a jugar con el ejército romano, no voy a saber en dónde está cada unidad. ¿Vale? Otra más, aquí. Oh, me he ido para el lado. Vale, lo que acabo de hacer es darle a la tecla Q, perdón, a la tecla W y a la S. ¿Vale? Me he confundido de tecla. Al darle, lo he hecho sin mirar. ¿Vale? Con esa tecla, la W, desplazo la visión hacia arriba y con la S hacia abajo. Que la quiero hacia la izquierda, tecla. La quiero a la derecha, tecla D. Bien, seguimos. Vale. Como he dicho que aquí estas losetas de bosque no son parte de... no tienen reglas en este escenario, solamente son para situarme. Pues estas unidades que están escondidas no tienen bonificación por estar en bosque ni nada raro, ¿vale? Solamente que están ocultas. Mientras estén ocultas no se les puede atacar, es como si no las vieran, o sea que no debería de irme hacia ellas, ¿vale? Debería de irme en principio hacia estos de aquí, que son a los que realmente estoy viendo. Bien, ya tenemos las tropas puestas, ¿vale? ¿Vale? Yo aquí, que son los que voy a llevar, Decio con su pequeña tropilla y el resto de tropas en los laterales esperando el momento de salir. Bien, como he dicho, yo voy a llevar a Decio y a los legionarios y los germanos la va a controlar la IA. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la condición de victoria para este escenario? La aniquilación total. Es decir, Decio quiere aniquilar al ejército germano para que no vuelvan a atacar el Imperio Romano, no vuelvan a invadirlo, y los germanos quieren eliminar a los romanos para que dejen de perseguirlos, ya que están regresando a sus tierras y no quieren perder el botín que llevan con ellos. Y saben que si eliminan a los romanos, ya no habrá nadie que les siga. Por ahora, claro. Bien, ahora que ya sabemos esto, pues comenzamos la partida. Antes de seguir, os recomiendo que sigáis el canal de Onus Battle Report, un canal también dedicado a Onus, donde se reportan partidas mediante fotografías, en lugar de vídeos de cada turno, al estilo de las antiguas White Death, en las que publicaban partidas de Warhammer con ilustraciones, marcando los movimientos, combates y bajas mediante símbolos o flechas. Bien, ya estamos en el primer turno del ejército germano, de los godos. Vale, pero antes vamos a sacar las cartas que necesito, las cartas de eventos o de acciones, de órdenes y eventos. ¿Vale? Tengo 6 cartas, ¿vale? Tanto Niva como Decio son generales genéricos, no hay cartas aún hechas por Dracoidea, esperemos que en algún futuro la haya, pero mientras tanto, generales genéricos. Bien. La tenemos aquí, la agrupamos y le damos la vuelta, ¿vale? Con la tecla F, le da la vuelta. Bien, a ver, vamos a hacer una cosa, señalo aquí, hacemos zoom, vale, y lo que voy a hacer es guardarlo en una vista rápida, ¿vale? Le doy a control 5, ¿vale? A guardar la posición 5, control 5, ya la tengo. Bien, vale, y también me voy a guardar esta vista general, control 0, también la tengo. Bien, ya iré viendo cómo la uso para cambiar de una vista a la otra. Bien, ya tenemos aquí mis cartas, vamos con la actitud de los germanos. ¿Vale? Vale. La actitud de los germanos tiene un 6 el liderazgo del general de base, por ser un general genérico. Como batalla histórica, si la IA está en una posición defensiva protegiendo un lugar o unidad, vale, no le afecta, o sea que 0. Diferencia inicial de puntos entre ambos ejércitos,
Vale, esta calculadora roja son los puntos de los romanos y esta calculadora más así, color más parecido al de las cartas de los germanos, pues el ejército germano. Vale. 710 en menos 980, perdón, 980 menos 710 salen 270. Como hay un tramo de 250 completo y son los germanos quien tiene más puntos, pues tendría un más 1, ¿vale? Pues cada tramo de 250 puntos le sumaríamos un punto. Como hay un tramo, pues un punto más. 6 del general más 1 por esto, 7. Diferencia por cada tramo de 3 unidades no operativas, ahora mismo no hay ninguna, todavía no hemos llegado al combate. Diferencia por cada unidad aniquilada o huida, tampoco hay. Ninguno de los generales está huyendo o ha sido aniquilado. Y el objetivo de la guía es tomar una determinada posición o acabar con algún tipo de unidad. En este caso tampoco le voy a dar válido, ya que no voy a acabar con una unidad, sino que voy a acabar con todas, con todo el ejército. Bueno, realmente van a intentar acabar con mi ejército, o sea que sería 0 también. Entonces nos queda que 6 más 1 es 7, pues la actitud de la IA va a ser ataque. ¿Vale? De 6 a 8 es ataque. Ahora que ya sabemos cuál es la actitud de los germanos, bien, pues vamos a sacar sus cartas de acciones. Vale, vamos a jugar con 2 cartas, perdón, 3 cartas, 1, 2 y 3. 3 cartas, las agrupamos, vale, me he liado. Cartas, damos la vuelta y vamos a hacer igual, ¿vale? Como las voy a colocar siempre en el mismo sitio, pues vamos a grabar la vista. La mía hemos puesto el número 5, pues para ello le vamos a poner el número 6. Vale. De esa forma, si me quiero ir a la mía, hago Shift, tecla Shift, 5, Shift 5, me voy a la mía. Si quiero ir a la de los germanos, Shift 6. ¿Vale? Aunque cambiemos las cartas, es la vista lo que estamos grabando. Bien. Vale. Veamos a ver qué cartas le han salido. Bueno, pues puede activar 2 unidades, tanteo, escaramuza activo 1 y movilización general que puede activar la mitad de las unidades. Vale, pues primero sería esta, ya que es la que activa el mayor número de unidades, y después pues sería esta. Vale, la mitad, redondeando hacia abajo, más 2 después. Bien, vamos a ver. Hemos dicho tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mitad serían 7, más 2, 9. Bien. A la hora de activación, pues tenemos que seguir esta columna de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, la parte del medio, y nos dice que primero deberíamos activar unidades a corto alcance que puedan disparar, ¿vale? Unidades a corto alcance que puedan disparar. En este caso ahora mismo no hay ninguna, así que, porque si viéramos que pudiesen disparar, bueno, realmente estas no pueden disparar, o sea que nos da igual, no podríamos, ¿vale? No hay ninguna a corto alcance. Lo siguiente, unidades que puedan cargar, tampoco, ¿vale? Estas de aquí, mueven 2 cuando carga 3, pero claro, ¿vale? Tendríamos unidades que no llegarían a la carga, ¿vale? No sería posible. ¿Qué más tenemos? Bueno, y estas que son igual que esta primera, o sea que tampoco. Unidades por puntos que puedan tener jabalina o que tengan valor de combate, o sea, o por valor de combate, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacer las 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos 4, hemos dicho que son 7 más 2, 9. Vale, pues hay que poner 5 más. Vale, como la idea es encerrarlos para que no huyan, lo lógico es que fuesen
estas de aquí. 4, 5, 6, 7, 8, me queda una, a la cual se la ponemos a esta de aquí. Y 9, vale, ahora sí. Bien, y con esto, vale, y, vale, bueno, vale, vale, y con esto ya tenemos las primeras unidades activadas, ¿vale? Con esto acabamos lo que sería la fase de activación. ¿Vale? Vale, fase de activación. Vamos a quitar esto en medio. Vale. Como he dicho, fase de activación terminada. Ahora estamos en la fase de movimiento y nos vamos a guiar por esta parte de aquí, esta zona de aquí, esta columna. Pero antes vamos a quitar estas cartas de aquí, ya no nos sirven, y las vamos a colocar aquí. Bien. Vale, estamos en la fase de movimiento. Vale, vamos a ir dándole la vuelta, ya que la iremos activando a lo largo de la fase de movimiento. Las tendremos que ir moviendo. Vale. Vale. Bien, nos dice la columna. Primero, unidades que carguen, ¿vale? Preferentemente o dándole prioridad a la sección del general, del jugador, ¿no? O sea, mi general, ¿vale? No hay ninguno que tenga opción de carga. Vale, una cosa que tengo que decir. En la fase de movimiento, ¿vale? Estamos en una zona pantanosa y en la zona pantanosa le he puesto la regla de movimiento por terreno difícil, ¿vale? Ese es una de las reglas que viene en la expansión de terrenos y fortaleza, ¿vale? Estas serían las reglas para este terreno, ¿vale? El movimiento cuesta el doble, es decir, por cada un movimiento que haga de valor 1, me cuenta como si fueran 2. Si muevo 1 es como si hubiera movido 2, si muevo 2 es como si hubiese movido 4, ¿vale? Así que se me ve reducido el movimiento, ¿vale? Durante toda la partida, ¿vale? Lo voy a hacer con todas las unidades, puesto que todo es una zona de pantano. Además, los giros son de máximo 45 grados, ¿vale? La norma general del juego dice que yo puedo hacer giros hasta de 90 grados, pero con este tipo de movimientos solamente lo voy a hacer como un máximo de 45, no me deja llegar a hacer tramos de más de 45. Y no me va a impedir las cargas, es decir, las cargas para enfrentarme contra el enemigo, tanto yo o el enemigo contra mí, las sigue pudiendo hacer, no limita. Bien, entonces hemos dicho que no hay unidades que puedan descargar, aquellas que puedan, que haciendo disparos puedan hacer más daño. Vale, pues tenemos estos de aquí, los cazadores, los hostigadores y los jabalineros, ya que los garroteros no tienen y los emboscadores nocturnos tampoco. Bien, los lanceros no lo tienen y los nobles juramentados tampoco. Vale. Vamos a empezar por los cazadores. Vamos a poner este y vamos a avanzarle, como tienen un movimiento hemos dicho de 3, vamos a avanzarle, bueno, vamos a avanzar 1 y realmente es como si hubieran movido 2. ¿Vale? Avanzar 1 para ellos como si hubieran movido 2, por el movimiento en terreno difícil. ¿Vale? Bloqueo la regla para que no me dé problema, ya no se me va a mover. Le he dado la tecla L y ahora muevo los cazadores. 1, muevo hasta aquí. Bien, y también ahora lo bloqueo también. Ya no voy a tener problema que se mueva. Bien, como han movido, bueno, ha movido 1, pero realmente es como si hubieran movido 2, pues le vamos a poner esta fichita encima, ¿vale? Que me va a indicar que han movido 2. Otra unidad que se va a mover va a ser esta, ¿vale?
igual. Esta unidad puede mover hasta 3 también, pues la vamos a mover también 1. ¿Vale? Y es como si me hubiera movido también 2. Vale, la bloqueamos y le ponemos también la ficha de haber movido 2. Bueno, y ahora está. Ahí, veamos. Estos también van a mover 1. Vale. Y bloqueamos. Bien. Ya hemos movido esas unidades que podrían llegar a disparar. ¿Qué nos dice? Avanzar para alinearse. Vale, o sea que hay unidades que puedan avanzar para alinearse. Bien, pues nos quedan estas y estas de aquí. Vale, en principio podríamos, esta de aquí por ejemplo, avanzaría para alinearse con los hostigadores con flamea. Vale, entonces, también mueven 3, pues como ellos han movido 1, pues van a mover también 1, que es como si hubiera movido 2. Vale, 1 y 2. Vale, la última ficha. Vale, cuando nos quedemos sin ficha, pues nos ponemos encima, le damos control C y control V. Ya, ya puedo, ya la he copiado, ¿vale? Control C para copiar y control V para pegar. Vale, esa. Nos queda esta de aquí por aquí abajo, igual se va a alinear con los cazadores. Vamos a quitar esta ficha de aquí, la ponemos aquí. Lo creamos, avanzamos 1. Vale, y ya lo tenemos. Vamos a pegarle la control V, control V. Vale, vale. Y nos queda las de aquí arriba. Vale, en este caso, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues, como no son hostigadoras, ¿vale? Sino que son simplemente guerreros y van buscando el combate cuerpo a cuerpo. Bien, pues vamos a moverlas todas, ¿vale? Mueven 2, mueven 2, mueven 2. Vale, pues vamos a hacer. Ahora ya veréis, vamos a mover todas a la misma vez. Vale, lo que vamos a hacer, pongo esta aquí para mover 1, todas ellas. Las selecciono todas, incluyendo las fichas, porque si no las voy a tener que colocar después una a una. Ya las tengo todas seleccionadas y ahora me las llevo para, y va a avanzar todas juntas. Vale. Ya han avanzado 1 y ahora las tengo que bloquear. ¿Vale? Estando todas seleccionadas, si le doy a la L, las bloqueo todas automáticamente, inclusive las fichas. ¿Vale? Bien, pues ya las tenemos. Estas han movido 1, todas estas, pero por ser movimiento en terreno difícil han movido 2, que es precisamente el movimiento que tiene. Vale, vale, quitamos esto de aquí y estas fichas que se me han quedado bloqueadas las quito, ¿vale? Las desbloqueo y las quito, ya que ya han sido activadas. Bien, aquí ahora, bueno, pues claro, estas unidades luego tienen que disparar, ¿vale? Tanto los jabalineros como los tiradores o los cazadores tienen que disparar. Vale, tenemos dos opciones, o le mantenemos la carta esta, la ficha esta,
o le ponemos algún marcador que nos sirva de referencia, ¿vale? Un dado encima, ¿vale? Ya lo que queramos, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, me guardé de la versión anterior, del principio del juego, cuando pusieron la primera vez el juego, y me guardé precisamente el marcador de la primera, el marcador antiguo que había de activación. ¿Vale? Y este marcador, ¿vale? Con esta exclamación, ¿vale? Pues yo lo uso para indicar que estas unidades pueden disparar. ¿Vale? Si os fijáis, si yo me pongo encima, me dice marcador de activación de unidad, ¿vale? Porque era el que había antes. Luego lo cambiaron a este de combate. Pues yo me lo guardé y lo utilizo para marcar las unidades que pueden disparar. Vale, ya hemos movido. A ver, ¿qué más nos dice? Bueno, nos dice avanzar para alinearse, ya lo hemos hecho. Activar formaciones ofensivas. Vale. Esta unidad no tiene, a ver, para que se vea bien, no tiene iconos azules, que son las de formaciones ofensivas o defensivas. No tiene. Los cazadores tampoco, vale, los carroteros sí los tiene, en este caso, vale, pues le activamos esta, vale, entonces, ahí. Oh, me lleva todo, no, todos no, necesito solamente una. Vale, esta no tiene, esta tampoco, esta sí, falange, bueno, esta no está nada mal, ¿vale? También falange, ya que es la misma, y esta, no, esta tiene formación defensiva, ¿vale? Tiene muy buen escudo, ¿vale? Es una formación defensiva, ¿vale? Pero ahora mismo están atacando, o sea que sería así. ¿Qué más tenemos? Alargar formación para cerrar huecos, flanquear o envolver. Bueno, ahora mismo, en este caso, ampliar, ¿vale? Alargar la formación me penaliza. Entonces, bueno, le penalizaría en este caso a los germanos. No lo voy a hacer, no le hace falta. Y flanquear o envolver tampoco, ahora mismo no es el caso. No se da esa posibilidad. Proteger al general. Bueno, aunque está aquí el general, ahora mismo está bien protegido por los flancos, entre comillas, no le hace falta. Y ninguna unidad queda atrás. Como hemos visto, la hemos avanzado todas. ¿Vale? No hace falta. Bien, y con esto acabamos la fase de movimiento de los germanos. Os recomiendo el canal de Hans el Ermitaño Lúdico, un canal en el que podremos ver vídeos de ONUS, además de otros wargames, dedicado a juegos en solitario. En él podremos ver partidas, tutoriales e impresiones que nos ayudarán a disfrutar de los juegos que nos gustan. Os animo a que los veáis, ya que siempre podremos aprender cosas interesantes. Ahora que estamos en la fase de disparo, veamos qué es lo que sucede. Primero vamos a empezar a disparar con los cazadores, con estos de aquí. ¿Vale? Vamos a darnos para acá. Bien, ¿a quién va a disparar los cazadores? Bien, pues podríamos disparar, bueno, pues a esto de aquí, a la Cor Cantarorum. ¿Vale? Colocamos aquí en el centro, ¿vale? Y como tiene un alcance de 7, y aquí tenemos 3, 4 más o menos le daría por aquí, o sea que sí le daría. Y le daríamos por la retaguardia. Bueno, nos darían por la retaguardia, ¿vale? Bien, vamos a ver si a calcular bien por si estamos a distancia, están a distancia corta, ¿vale? Muy bien, distancia corta, ahí, y control C, control V. Vale, pues serían 3,5, que es aquí,
no está en distancia, o sea, perdón, no está a distancia corta, está a distancia larga. Así que tirarán con 2 dados. Vale, bueno, a ellos vamos a poner dados azules. Vale. Bueno, lo primero, evento aleatorio. Le hemos dicho que le ataca por la retaguardia. Evento aleatorio, vamos a ver qué le sale. Y le sale avance, resistir, defensa organizada. No sirve, ¿vale? Porque aparte es para el combate cuerpo a cuerpo, no es un combate cuerpo a cuerpo, no sirve ni para él ni para mí, ¿vale? Vale. Vamos a ver qué tengo yo, no me acuerdo. Vale, ataque combinado, quita de batalla. Va, pues creo que no voy a usar ninguna por ahora. Nos volvemos aquí. Y bueno, realmente primero sería la de ellos, pero bueno, primero son las de ellos que son los que atacan. El mazo entero, ¿no? ¿Vale? Yo sería el último, ¿vale? Siempre es aleatorio, atacante y defensor. El defensor siempre tiene la última palabra. Vale, vamos a ver que este sería la de los cazadores. Y le sale aguantar, para defensa no le sirve, y aguantar también para defensa no le sirve. Bueno, pues entonces las quitamos. Y como yo he dicho, no voy a usar tampoco evento. Tira con 2 dados. Tiene un ataque de 3. Yo tengo una defensa de 6, menos 2 por la retaguardia, son 4, o sea que con un 2 o más impactaría. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, pues sale un 5 y un 1. ¿Vale? No son profesionales, o sea que este es un fallo automático. Vale, con el 5 sí, ahora tienen 3 de ataque, yo sigo teniendo un 6, sigue siendo 6 menos 2 son por la retaguardia, son 4, o sea que sigue siendo a 2 o más. Tiramos. Y ¡hala! Un 6. Como tienen puntería, el simbólico ese que parece una diana, pues es el doble. Bueno, pues 2 de daño a mi core. Bien. ¿Dónde está? Este. No. Aquí. 1 y 2. Pues 2 de daño. Vale, ahora tengo que chequear. Vale. Tengo 8 de moral, menos 2 son 6. Vale, lo paso automáticamente, no hace falta ni que cheque. Perdón, no, me he confundido. Tengo 8 de moral, menos 2 por la herida, son 6, menos 2 por el ataque de retaguardia, son 4, y no estoy a distancia del general, o sea que necesito un 4 o menos para superarlo. A ver lo que pasa, y me sale un 2, lo supero. Bien, ahora sí, veamos. Bien, siguiente combate, nos vamos a ir por este lado. Vale, quitamos ya la ficha. Ya han disparado. Siguiente combate, pues vamos por esta zona. El hostigadores con flamea, alcance 2. Bueno, pues no he llegado. 1 y 2. Vale, 1 y 2. No llega. Y aquel de arriba menos. O sea que no pueden disparar. Bueno, como no llegan, no pueden disparar. Y por último nos quedan aquí los jabalineros germanos. También alcance 2. 1, 2. No llega. Tampoco. Pues tampoco dispararía. Vale. Bueno. Pues ahí. Vale. Y con esto acabamos la fase
de disparo. ¿Vale? He recibido 2 heridas. Mi cohorte ha recibido 2 heridas. Antes de seguir con la fase de hostigadores, pues os animo a que hagáis los comentarios que veáis oportunos en la sección de este vídeo. ¿Vale? Podéis hacer sugerencias, hacer consultas de cosas que no entendáis o cualquier cosa que queráis opinar. ¿Vale? No intentaré contestar lo antes posible y solucionar los problemas, ¿vale? Siempre que no sean las dudas a raíz de errores míos. Bien, pues continuamos con la fase hostigadores. ¿Vale? Aquí moveríamos los hostigadores que todavía le queden capacidad de movimiento, así que como hemos dejado capacidad de movimiento aquí, ¿no? Dijimos que se había movido 2, pues vamos a alejarlo un poquito, ¿vale? Como si, usando la regla de pantano, en el que movemos, nos cuesta el doble, entonces aquí hay que desbloquearlo. Movíamos medio para que fuesen 1 y 1 más 2 que ya tiene son 3. Vale, entonces estas fichas ya se las podemos quitar. Bueno, empezamos. Luego por aquí teníamos más. Estos que son los hostigadores con flamea, no tiene ficha, o sea, eso quiere decir que ya le moví todo su movimiento. Movería 1,5, que al ser doble pues sería 3. Y a este le pasa igual que los cazadores, movieron 2, pues ahora van a mover 1 más. Es decir, van a mover la mitad, medio. Y ya, y le quitamos la ficha. La otra aquí. Ya. Para que ocupen menos espacio. Vale. Y con esto acabamos la fase de hostigadores. ¿Qué fase nos queda? Pues nos quedaría la fase de combate. Bueno, fase de combate, no hay combate, no tenemos ninguna unidad que haya cargado. Fase de huida tampoco, no tenemos unidades que estén huyendo. Pues fin del turno de los godos. ¿Vale? Con esto acabaríamos el turno de los godos. Vale, vamos a dejar esto preparado para el siguiente. Vale, va a tener aquí una referencia rápida de las dos caras. Bien, pues como he dicho, terminamos el turno de los godos. Pues hoy lo vamos a dejar aquí. No sin antes, no quiero despedirme sin recomendaros a que sigáis también, aparte de mi canal, el de Hans, el ermitaño lúdico, y a Santiago con Onus Battle Report. ¿Vale? Bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo y veremos a ver cómo se desenvuelven los romanos después de esta trampa. Nos vemos en el siguiente vídeo.